la evolución de las especies. ¿Qué entendemos por evidencia? Es lo que nosotros pedimos. Necesito evidencia que respalde lo que usted está diciendo. Por ejemplo, hoy en día con toda la tecnología podemos tener videos, podemos tener fotos, podemos googlear, hay información, hay revistas científicas, pero en el pasado no estaba esa tecnología, pero la naturaleza fue tan sabia que todas estas especies se fueron fosilizando. Por lo tanto, hoy en día sabemos de la existencia de ello por el registro fósil que existe, ¿no es cierto? Y que la arqueología se ocupa del estudio de los fósiles como también lo hace la paleontología. Y estas evidencias van a ser las pruebas que hoy en día tenemos para poder decir que existe una gran diversidad de especies o una gran biodiversidad de especies. Ya biodiversidad significa variedad de seres vivos que existen, contando a la flora, la fauna, incluido nosotros. Evidencias de la evolución. ¿De qué evidencias vamos a hablar nosotros para poder explicar esta evolución de las especies? Son evidencias que están a cargo de ciertas disciplinas científicas, como lo son la paleontología, la anatomía comparada, la biogeografía, la embriología y la biología molecular. Vamos a partir por la paleontología. ¿Qué es la paleontología? La paleontología es una ciencia. Esta ciencia estudia tanto a restos de vegetales como restos de animales que han tenido un proceso denominado fosilización y se han podido conservar, no las estructuras como tal, sino que el proceso de fosilización ha reemplazado ciertas estructuras y es lo que conocemos hoy en día. Y para saber de los años de los fósiles, hacemos uso, ¿no es cierto?, de los isótopos radioactivos, que nosotros también los estudiamos, y según la vida media que tenga un isótopo radioactivo, es cómo se determina la edad de un fósil, y por eso también hoy en día se sabe de todas las eras geológicas, hace cuántos millones de años ocurrió y qué ocurrió. Entonces esta paleontología nos va a hablar de esa historia primitiva, prehistórica, de nuestros, por un lado, antepasados, del hombre, pero también de las otras especies, o cómo surgió la vida en este planeta. Y a partir de esos restos nosotros podemos hacer la historia evolutiva de todos los organismos. Por lo tanto, un fósil, como se muestra ahí en la imagen, va a ser cualquier resto, un resto de una concha, una marca de un alga. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos en artes plásticas, antiguamente pintábamos la hoja, la poníamos sobre una hoja blanca de bloc y dejábamos estampada la nervadura y la forma de la hoja. Y es lo mismo que ocurrió en la naturaleza. Muchas de las hojas de los árboles quedaron en los sedimentos y hoy en día podemos encontrar, ¿no es cierto?, gran diversidad de variedad vegetal que existía en el pasado, porque quedaron ahí plasmadas en el sedimento de aquella época. Por lo tanto, es lo que uno encuentre, restos de huesos, de cráneos, incluso de utensilios que usaban los hombres más primitivos, también eso no es una información importante para poder saber cómo vivían nuestros antepasados. Felizmente, el medio ambiente se encargó de conservar todos estos restos en estas rocas sedimentarias. Se dio la situación y ocurrió este proceso de fosilización, que son varios tipos de fosilización. Y bueno, con los radioactivos, los isótopos, podemos determinar qué año tiene ese resto fósil. Por lo tanto, es un trabajo muy meticuloso, muy cuidadoso, no podemos romper nada de ello, ¿no es cierto?, cuando descubrimos algo. Acá en Chile, en nuestro país, desde el norte al sur de Chile, también hay registros fósiles de distintos dinosaurios, cómo vivieron, hace cuántos años vivieron, cómo era el lugar donde ellos vivieron, y se conserva todo eso muy bien. Salió en un artículo en el diario La Tercera, una infografía contándote de todos los yacimientos que hay en Chile con estos restos de
dinosaurios. ¿Cuáles son los tipos de fosilización? Tenemos 4 tipos, una que se llama compresión o inclusión, la otra que se llama impresión, otra que tenemos que es petrificación o permineralización, o sea, cubierto de minerales, y están los moldes. ¿En qué consiste la compresión o la inclusión? Esto es cuando una especie, generalmente insectos, quedan en la resina de un vegetal. Pero ahora, ¿por qué ese vegetal liberó esa resina? Todos los vegetales, incluso en la actualidad, es un mecanismo de defensa que tiene la vegetación, que cuando viene una plaga de insectos, ¿no es cierto?, ellos para protegerse liberan esta resina, y esta resina, cuando nosotros la vemos en un árbol, sabemos que está siendo atacado por un tipo de especie que a lo mejor puede ser microscópica, como pueden ser insectos, y el mecanismo de defensa es liberar la resina y atrapar a los insectos dentro de esa resina. Y esa resina logra resistir, porque si se te formó el año pasado en un árbol que tenía frutos, y tú lo vas a mirar ahora este año, sigue la resina ahí, y no va a caer esa resina mientras el árbol se sienta en peligro, ¿ya? Entonces uno ahí tiene que cuidar y ver cuál es la plaga que lo está atacando para poder cuidar ese árbol. Pero esa resina es muy sólida, muy resistente, logró sobrevivir altas temperaturas, bajísimas temperaturas, humedad ambiental, hasta el día de hoy, porque el insecto que queda atrapado o la especie, por más pequeñita que sea, que quedó atrapada dentro de esa resina, se conserva intacta. Tú ves los colores, la forma, se ve todo dentro de esa resina. Tenemos otro proceso que se llama impresión, y la impresión tiene que ver con la presión o el calor ambiental de aquella época. ¿Qué ocurrió? Muere una especie, por ejemplo, la que tenemos ahí es una especie acuática, muere, cae sobre el sedimento y la presión del calor o la presión ambiental hizo que toda la parte orgánica de ese cuerpo se destruyera, desapareciera. Y todos esos residuos orgánicos que quedaron ahí dejando una huella, ¿no es cierto? Uno le nota todo lo que tenía la forma. Si era un pez y ese pez se empieza a desintegrar, podemos ver la forma completa que tenía ese pez de una época mucho más antigua. Y es por la presión del calor y la presión ambiental, ¿no es cierto?, que hace que todo lo que es orgánico, todo lo que es musculatura, todo lo que se pueda desintegrar, desaparezca y solo queden restos de formaciones calcáreas que se llaman, porque ellos no tenían columna vertebral, pero sí tenían una concha, una estructura que estaba hecha de formaciones calcáreas, ¿ya? Y eso queda ahí como un registro de que esa especie existió en alguna época y se pueden hacer estudios de ella y se conservan, ¿no es cierto?, con volumen, con todo. Y todos estos restos orgánicos van siendo reemplazados por los sedimentos. El otro que se llama petrificación o permineralización, también todo lo que es sólido de cualquier especie, animal, vegetal, molusco, alguna concholepa, algún crustáceo, todo lo que es sólido, como lo más resistente, el caparazón, el hueso, costilla, un tejido blando, todo eso con el tiempo va desapareciendo, pero va siendo reemplazado por los minerales que hay ahí en esos sedimentos. Y ahí se forma el carbonato de calcio o puede ser carbonato de sílice, que cuando uno lo mira, piensa que es la concha que se conservó, pero realmente todo eso desapareció y fue reemplazado por los minerales que existen en el sedimento y mantuvo la forma. Lo mismo pasa cuando encontramos huesos de animales o pueden construir un animal completo. Esos no son realmente huesos, sino que son
estructuras que se formaron por permineralización, es decir, fue reemplazado un hueso o todo lo que tenía la especie por minerales de sílice o de calcio. Y por último tenemos el molde. El molde es cuando uno deja una marca y esa marca incluso uno la puede rellenar para sacar la forma. Por ejemplo, cuando tú vas al dentista, te llenan de una mezcla que es de yeso, te la ponen en la boca, te hacen apretar bien y te sacan el molde de tus dientes. Los moldes del pasado son iguales. Quedó, se enterró y dejó una marca, y esa marca se puede llenar hoy en día con cualquier sustancia para tú hacer la forma de eso. Por ejemplo, esa es la huella de un pie de un dinosaurio, ¿ya? Y esa se llama molde, y con el conocimiento de eso, todo lo que nosotros, por ejemplo, tenemos, las tazas, las figuritas, lo que nosotros tengamos, está hecha en base de moldes, y de ahí viene lo que es molde. Entonces, son huellas que uno va dejando. Supongamos que nosotros vamos a la playa, caminamos por la playa y vamos dejando nuestra huella. Y supongamos que justo esa playa por donde íbamos caminando había sedimento. Ese sedimento, aunque sube el mar, va a ir reemplazando todo eso, lo va a conservar, se va a poder llenar de agua, se va a salir el agua y va a quedar esa huella. Se va a solidificar. Y esos moldes, ¿no es cierto?, con el tiempo se van rellenando con distintos minerales que lo van endureciendo. Por lo tanto, aquí es muy importante para todo lo que es proceso de fosilización, salvo la resina, que estamos hablando de sedimentos que contienen muchos minerales. Y por efecto de la temperatura, la humedad, las condiciones que se dieron en aquella época, pudo darse, ¿no es cierto?, este proceso de fosilización. Y aquí está el proceso. Ahí tenemos una especie, ¿no es cierto?, un tipo de dinosaurio, muere, queda en la superficie, se va desintegrando todas las partes blandas de esa especie. Después viene una subida de agua, de mar, van formándose capas de sedimento sobre él, lo va cubriendo y él va quedando en los estratos más bajos, porque todo lo que es cerro, todo lo que nosotros conocemos hoy en día fue creciendo por distintas capas que se van formando una sobre otra, y de esa manera fueron quedando los fósiles bajo tierra. Pero estos sedimentos en particular, ¿qué hicieron en este proceso de fosilización? Fueron reemplazando estos tejidos, estos huesos, por los minerales que tienen los propios sedimentos. Y hoy en día, cuando empiezan a hacer excavaciones, se encuentran, ¿no es cierto?, con estos restos, estos vestigios que hubo en el pasado y que están muy abajo. Entonces, mientras más abajo tú encuentres un fósil, significa que es mucho más antiguo comparado con un fósil que está más en la superficie, que eso significa que tiene menos años, ¿ya? Porque fue siendo cubierto por muchas capas de sedimento. Pero también tenemos el privilegio de que hoy en día todavía existen fósiles vivientes. Se llaman fósiles vivientes porque vienen de épocas, pero de millones de años atrás, y hoy en día todavía existen, como es el ejemplo de ese pez que vive en las aguas profundas, en lo más profundo del mar, casi no llega mucha luminosidad, se llama el celecanto, y es un pez que viene de la época del Devónico. Estamos hablando de millones de años atrás, cuando los peces en aquella época empezaron a tener mandíbula y dientes. Ya son los peces más primitivos que hay, y en su mandíbula, que es una quijada grande, tiene muchos dientes. Esos son los peces con mandíbula, y se encuentran en Sudáfrica e Indonesia. El Nautilus, que es de un gran tamaño, es un molusco cefalópodo, significa que tiene en su cabeza un cerebro rudimentario, lo que explica, ¿no es cierto?, que tenga visión, pueda mover sus tentáculos, pueda estar alerta si es que viene algún depredador, porque tiene un cerebro, tiene una parte encefálica y tiene
una nervadura que es un sistema nervioso muy primitivo. Estos se encuentran en el Océano Índico y en el Pacífico. Y nosotros en Chile, en Argentina, en Brasil y en Oceanía, contamos con estos árboles milenarios que son las araucarias. En nuestra zona está entre la 8ª y la 9ª región, específicamente donde hay muchas araucarias. Y si nosotros queremos cultivar una araucaria desde el piñón, que es el fruto de la araucaria, va a demorar mucho, pero muchos años en crecer. O sea, va a pasar tu vida y otras vidas y no lo van a alcanzar a ver como un árbol adulto, ¿no es cierto?, hasta el tamaño que él crece. Y por otro lado tenemos la ginkgo biloba, que un tiempo atrás fue muy popular, la hojita de ginkgo biloba, que era una hoja que hacía muy bien tomar agüitas de ella, hacer infusiones de ginkgo biloba y que te hacía muy bien. Este solo tiene 200 millones de años y se encuentra en China. Actividad. De lo escuchado sobre fosilización, sobre la ciencia que estudia los fósiles, mirando las imágenes que están ahí, ¿cómo podríamos definir paleontología? Pueden encender micrófono, el Francisco me ayuda si es que alguien escribe por el chat. Llegó respuesta. ¿Ya? Manuel dice, el análisis de restos fósiles de eras anteriores. ¿Ya? Y Otra idea, hablar. está bien. ¿Alguien quería hablar? Angie levantó la manito. ¿Ya? Angie. Ya es que se me había quedado pegado el celular, profe. Es la ciencia de estudiar, la ciencia que estudia los restos fósiles, ya bien sea de plantas o animales. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace una definición, las dos ideas están muy buenas, hay que complementarlas ambas. Hay que partir diciendo que la paleontología es una ciencia, ¿ya? Es una rama de la arqueología que se encarga del estudio de los fósiles, ya sean estos restos de animales o restos de vegetales, ¿no es cierto? Y hacen todos los estudios y explican las características, en qué época existió todos estos hallazgos, cuando son de muy gran tamaño, se dejan en el lugar, se convierten en lugares protegidos, para poder visitar, ¿no es cierto?, a cierta distancia, porque tampoco uno puede estar tan cerca y manipular, porque ellos tienen mucho cuidado en hacer todo este estudio de estos restos que nos va a explicar cómo fue la vida de ese organismo en el pasado, ¿ya? A través de lo que ellos encuentran en ese lugar, porque siguen escarbando, si es que encuentran huevos fosilizados, si encuentran restos de alimento para poder hacer el estudio de cuál era su alimentación. Por lo tanto, la paleontología es una ciencia muy completa que no solamente te va a estudiar los fósiles, sino que te va a explicar cómo era la vida en aquella época, ¿no es cierto? Y nos va a interiorizar de su hábitat, sus formas de reproducción, si socializaba con otras especies iguales a ella, si era un depredador, si era vegetariano, si era carnívoro, herbívoro. Hay mucho estudio y todo eso lo hace la ciencia de la paleontología. Entonces hacen un estudio acabado de todo esto que encuentra en el lugar y empieza a buscar, porque cuando tú encuentras un fósil, está diciendo que en esa zona pueden haber muchos más fósiles, así que empiezan a hacer un estudio muy meticuloso, muy cuidadoso, ¿no es cierto?, para poder estudiar y poder decirnos después de qué época era, cuántos millones de años tiene, qué especie es, cuál es la familia de esa especie, cuál era su hábitat, cómo vivía, de qué se alimentaban. O sea, nos hace
un estudio acabado de todo ello. Siguiente, dice, observa la imagen que recrea una escena que probablemente sucedió alrededor de 65 millones de años y que explica la extinción de los dinosaurios. Y luego responde las preguntas. O sea, observamos la imagen, todo lo que nos llame la atención de esa imagen, para después poder responder estas dos preguntas. La letra A dice, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? Y la letra B dice, ¿cómo sabemos que los dinosaurios realmente existieron? Observen y después me dicen qué es lo que ven y cómo podrían responder esa pregunta. En la primera, en la pregunta A, bueno, de acuerdo a lo que yo puedo decir, ¿cómo se extinguieron? De acuerdo a las evidencias que han encontrado en las capas de tierra y todo esto que ocurrió cuando cayó un meteorito y la evidencia de dónde está el meteorito y todo eso, o sea, se llega a la conclusión de que fue por un meteorito que cayó, que calentó un poco la atmósfera y los dinosaurios murieron la mayoría ahí y después fueron muriendo después, se fueron extinguiendo. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, también dicen que por un meteorito. ¿Ya? Esa es la explicación de por qué se extinguieron los dinosaurios, por los meteoritos que cayeron a la Tierra. ¿Y estos meteoritos qué pasó? ¿Le pegaron a los dinosaurios, a cada dinosaurio y los fueron matando? ¿Ocurrió algo ahí específico cuando cayó el meteorito? Calentaron la atmósfera, o sea, hicieron un efecto como invernadero. Bueno, una parte fue por el impacto que causó fuego, obviamente hubo una especie como de explosión. Bueno, esto es lo que se sabe de acuerdo a lo que se ha estudiado a grandes rasgos. Y obviamente los dinosaurios, muchos murieron, otros se asfixiaron, otros murieron de hambre y se calentó mucho la superficie y los que se lograron meter debajo de la tierra fueron los que quedaron algunas especies y fueron evolucionando. Pero los más grandes, porque a mayor cantidad de calor en la superficie, no puede sobrevivir mucha vegetación, mucha vida, ni tampoco animales. Muy bien. Y la segunda pregunta, ¿cómo sabemos que existieron realmente los dinosaurios? ¿O será un invento? Por los restos óseos que han encontrado. ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, Christopher levantó la manito. Christopher, dime. Bueno, respondiendo lo de la segunda pregunta, hay pruebas que dicen que los dinosaurios existieron por los fósiles que se encuentran, que supuestamente son de dinosaurios. Por eso como que se sabe que hay dinosaurios que existieron, por los fósiles que se han encontrado por todos estos años. Muy bien. Ya, entonces ahí vamos a explicar un poquitito qué pasó con los dinosaurios, porque eran la especie de mayor tamaño que dominaba en aquella época la Tierra y se extinguieron, desaparecieron todos de la faz de la Tierra. No quedó ninguno, pero sí otras especies lograron sobrevivir. Y ellos eran lo que dominaban. Es cierto que hubo una lluvia de meteoritos. Los meteoritos son formaciones rocosas que cuando caen del espacio a la Tierra y atraviesan nuestra atmósfera, por el roce y la velocidad, se forma una masa de fuego. Esa masa de fuego cae. En la actualidad, el lugar donde es en México, porque con todo el movimiento de las placas tectónicas, la separación de los continentes, hoy en día se sabe que cayó en ese lugar que está en México, que tiene un tremendo aforado. Pero como estos eran una roca que se transformó en una bola de fuego, más las erupciones volcánicas que existían en aquella época, hicieron un gran incendio, ¿ya?
Este incendio duró mucho tiempo y obviamente es cosa de ver cuando hay un incendio acá en la quinta región. El incendio puede ser en Valparaíso, lamentablemente, ¿no es cierto?, esta gente que disfruta de eso. Nosotros vivimos al interior y nos llega igual la ceniza y empieza a aumentar la temperatura del ambiente, es sofocante, y decimos, bueno, el incendio es por allá y estamos nosotros también sufriendo, ¿no es cierto?, acá cómo se eleva la temperatura y cómo llega toda esta ceniza. ¿Qué pasó ahí? Fue tan grande el incendio que provocó la caída de estos meteoritos, y obviamente donde hubo incendio también muchos de los dinosaurios murieron quemados, no alcanzaron a escapar de ese feroz incendio. Y como ese incendio duró mucho tiempo, quemó todo lo que es vegetación, se hizo una capa de humo en nuestro planeta, y esa capa de humo impidió que entrara la radiación solar, y al no entrar la radiación solar, no pudieron, los pocos árboles que se salvaron o la vegetación que se salvó, no podían hacer fotosíntesis y se fueron muriendo. Y además, ¿no es cierto?, como decía la compañera, que se mantuvo una temperatura muy alta por mucho tiempo. Entonces, estos que dominaban y los que quedaron vivos, ¿qué pasó después de este incendio? Como duró tanto tiempo, no duró un par de días ni meses, sino que duró, incluso cuentan que duró años, esta capa oscura que formaba, ¿no es cierto?, en la atmósfera llena de ceniza, de polvo, más todo lo que emite la erupción volcánica, los gases tóxicos. Los dinosaurios que lograron sobrevivir murieron porque no tenían de qué alimentarse. Por lo tanto, y eso pasa, si llega a desaparecer la vegetación, los primeros que se ven afectados son todos aquellos animales que son herbívoros, que se alimentan de vegetales. Si se mueren los herbívoros, se ven afectados los carnívoros, porque no tienen qué comer. Y hay otros carnívoros que solo se alimentan de carnívoros, ¿no es cierto?, y se va agotando el alimento. Por lo tanto, esta especie que dominó, por un lado murió por efecto de este meteorito, por el incendio que provocó, muchos de ellos se quemaron, y los pocos sobrevivientes murieron de hambre. Y las pocas especies que quedaron, y así como quedó en ese lugar, ¿no es cierto?, en donde tuvo que partir de cero nuevamente, quedó una tierra desprovista de vegetación, y de a poquitito nuevamente empezó a resurgir, empezaron a llegar semillas de otros lados, empezaron a crecer pequeños arbustos, con los años árboles, y se recupera todo eso. Y esas especies que quedaron vivas, no les quedó más que adaptarse a lo que había, adaptarse y sobrevivir. Y en este proceso de adaptación, en donde ya no tenían los mismos alimentos, tuvieron que adaptarse a nuevos alimentos, a lo mejor no había mucha agua o el agua que había estaba muy caliente y no la podían beber. Se tuvieron que adaptar a todas esas condiciones en aquella época. Y esa adaptación llevó a lo que se le llama, o como lo dice Darwin, especiación. ¿Y qué es la especiación? La evolución de una especie, cómo esa especie se modifica y cambia por efecto de la adaptación que tuvo que hacer. ¿Cómo sabemos hoy en día que hubo dinosaurios? Tal cual como dijeron sus compañeros, por los restos fósiles que se han encontrado de estos tremendos animales que existían en aquella época y estas tremendas aves reptiles que también andaban en el aire, ¿ya? La especie de reptil que pasó de reptil a ave es la Archaeopteryx, que es la representante justo de esa, digamos, mutación en donde este reptil se comienza a transformar en ave y de tener un cuerpo escamoso empezó a tener un cuerpo con plumas. Luego vinieron las siguientes adaptaciones porque ya se dedicó más a volar que a caminar sobre la tierra y viene todo un proceso de adaptación que también vamos a ver cómo se llama esa ciencia. Y eso es lo que ocurrió en aquella época y por qué murieron todos ellos que dominaron en alguna época el planeta, ¿ya? Eso fue lo que pasó, como muy bien, ¿no es cierto?, lo contaba también su compañera.
Aquí viene la otra ciencia. Estas ciencias se llaman evidencias anatómicas. Es decir, comparo estructuras anatómicas entre las especies, veo puntos de comparación, veo en qué momento se diferencian, qué es lo que pasó con ello, qué función cumple la estructura, qué función dejó de tener para poder hacer otra, y viene todo este estudio que se llama de la anatomía comparada, y los representantes de aquella época que empezaron a hacer los estudios de anatomía comparada fueron George Cuvier y también Richard Owen. Y años, y muchos años atrás, antes de Cristo, se dice que Aristóteles también hacía estas comparaciones anatómicas entre las especies. Ambos científicos tienen sus libros de anatomía comparada, en donde muestran a muchas especies, muchas estructuras parecidas, cómo funcionan, y que ellos publicaron, ¿no es cierto?, hicieron sus registros, sus evidencias a través de los dibujos que ellos hacían, porque recuerden que en aquella época solo se dibujaba, por lo tanto eran muy buenos dibujantes en aquella época, ¿no es cierto?, para poder plasmar lo que ellos estaban viendo y lo que nosotros cuando tomamos un libro de ellos podemos ver. Eso se llama la anatomía comparada, comparar estructuras entre las especies y decir, como por ejemplo alocadamente dijo Darwin en una de sus conferencias a la comunidad científica, que el hombre venía del mono. Y obviamente la comunidad científica se sintió pero muy impactada, muy humillada por los dichos de Darwin, cómo tenía esa osadía de decir que nuestro ancestro era el chimpancé. Y la ciencia hoy en día lo comprueba, que tenemos muchos genes que son idénticos a los genes del chimpancé. Tenemos muchas estructuras genéticas que son idénticas y son muy poquitas las diferencias que tenemos con los chimpancés. Por lo tanto, no estaba tan perdido Darwin cuando dijo esto en la comunidad científica, y que de esa época no lo consideraban un buen científico por las cosas que él decía. Incluso hacían caricaturas de él por haber dicho que nos parecíamos a los chimpancés. Hay muchas caricaturas, usted puede googlear y ve, ¿no es cierto?, que está la cara de Darwin dibujado como un chimpancé. Pero de estos estudios de las evidencias anatómicas, hay un estudio que se llama la homología y la analogía. Homo significa igual, idéntico. Y analogía significa distinto. La homología explica de que en algún momento todos éramos idénticos, pero hubo una divergencia al ir creciendo y desarrollándonos, en donde esas estructuras cumplieron funciones completamente distintas. Por ejemplo, si tuvo brazos y después el otro, esos mismos formas de brazo las cambió a alas porque quería volar, otra especie, como es el caso de la ballena, que antes era terrestre, es un mamífero que tenía sus 4 patas, andaba en la tierra, hasta cada poquitito empezó a ir al mar, a buscar alimentos al mar, hasta que se encontró mucho más cómodo en el mar y cambió estas estructuras por aletas. Y eso es homología, que en un principio es todo idéntico y después diverge a funciones distintas. En cambio, el estudio de la analogía te dice que las estructuras que tú estás mirando son completamente diferentes, no tienen ningún parentesco, no se parecen en nada, pero al ir desarrollándose, al ir creciendo, en vez de ser divergentes, como ocurre con los homólogos, ellos son convergentes. Y esas estructuras que en un principio se veían muy distintas, finalmente cumplen la misma función: nadar, o caminar, o volar. Pero partieron distintas, ¿ya? Y esos son los estudios que se dedicó a hacer Richard Owen sobre la homología y la analogía de las estructuras. ¿Se entiende, chiquillo, el concepto homología, analogía? Antes de proseguir. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Porque después va a venir un ejemplo.
Entonces los órganos homólogos. Ahí tenemos imágenes del delfín, del murciélago, y nosotros decimos que tanto el delfín como el murciélago tienen estructuras homólogas. No sé si aquí, ¿cómo puede? Ahí, justo la chunté. Ahí. Órganos homólogos. Miremos la aleta del delfín y miremos el ala del murciélago. Incluso te pueden comparar con el brazo del hombre, ¿ya? Si tú miras la estructura, y ojalá no se me mueva esto, tenemos esta estructura, tenemos esta y tenemos las falanges, y en las falanges tenemos los carpos, los metacarpos. Si tú miras acá, la aleta de la ballena también tiene las falanges y también están las divisiones de los carpos, los metacarpos. Este huesito, que este acá no se ve bien, pero que también es doble, ¿ya? Este se acortó. Este siguió más largo, pero es la misma estructura. Y arriba, esta que también se acortó, es igual a esta. Por lo tanto, cuando estas especies son pequeñas, son completamente idénticas las estructuras hasta que se empiezan a desarrollar y esto se convierte finalmente en aleta y esto se convierte en ala. Ambos son mamíferos, pero partieron idénticas, pero cumplen funciones distintas, para nadar, para volar. Tenemos también esta otra comparación, y en donde se encuentra como un poquito más de similitud, también entre la aleta del delfín con el brazo de un topo. Si miramos doble, las falanges, los carpos, los metacarpos, y todos los huesitos idénticos. Se desarrollan, crecen, se diferencian, y ella lo va a usar para nadar y el topo para cavar. Eso es estructura homóloga. Entonces, parten idénticos, porque si hiciéramos los estudios cuando ellos están en estado de embrión y van creciendo de a poquitito, tú ni siquiera lo sabes diferenciar. Y a medida que van creciendo empiezan las diferencias. Entonces, esto se le llama homólogo. La misma forma, los mismos huesos, pero funciones completamente distintas. Y los análogos son todas aquellas que cuando se formaron eran completamente distintas, pero cuando terminaron su desarrollo cumplen la misma función. Si tú te fijas, el ala de la mariposa con el ala de un ave son completamente distintas sus estructuras, pero tienen algo en común, sirven para volar. Y eso es la analogía, estructuras distintas, pero que cumplen una idéntica función. Por lo tanto, ellos convergen hacia una misma función. Y tenemos lo que se llaman órganos o estructuras vestigiales. ¿Qué son estos órganos o estructuras vestigiales? Son aquellos órganos que nosotros en algún momento tuvimos esa estructura, cumplía una función, pero cuando fuimos evolucionando y nos fuimos adaptando y no lo usamos más, fueron quedando como restos, como estructuras vestigiales que ya no tenían ningún uso, pero quedó la huella, quedó el vestigio de ellas, que en algún momento nuestros antecesores o nuestros ancestros o de otras especies, esa estructura sí cumplía una función. Como por ejemplo el coxis. El coxis, chiquillos, chiquillas, ¿con qué se relaciona? ¿Qué teníamos antes? Según la evolución, cola. Teníamos cola, ¿ya? ¿Y por qué dejamos de tener cola? ¿Para qué sirve la cola? Para estabilizar, bueno, en los animales para estabilidad la usan los animales. Y dejamos de usarla, me imagino, porque alcanzamos la estabilidad en 2 pies. Ya, ¿qué cuenta aquí la historia? Que nosotros cuando éramos
homínidos primitivos, nuestros ancestros, ellos tenían una vida arbórea, obviamente para protegerse de estos grandes depredadores, ¿ya? Porque imagínate un hombre con esos tremendos depredadores, el diente de sable, estaba el mamut, y nosotros al lado de ellos éramos insignificantes. Por lo tanto, vivían en los bosques, pero vivían en los árboles, en las copas de los árboles. Y para mantener el equilibrio, se decía, ¿no es cierto?, que nuestros antecesores tenían cola. Y se sabe, porque está el vestigio del coxis, y que además de darnos el equilibrio, también nos servía para un quinto brazo, una quinta mano, para poder tomarnos de los árboles y no caernos, que es lo que hace la cola de los animales que viven en árboles, ¿ya? Te ayuda para tomarte, te ayuda para desplazarte. Pero cuando el hombre, que antiguamente, ¿no es cierto?, tenía un caminar más agachadito, y eso es un proceso evolutivo muy grande que ocurrió, porque si tú te miras la parte de atrás de la nuca, en donde se une el hueso de tu cráneo con la columna vertebral, lo que se llama el foramen magno, antiguamente, me voy a girar, eso estaba acá arriba, más arriba. Al estar más arriba y la columna unida más arriba, nosotros no caminábamos derecho, caminábamos así, más cuadrúpedo. Y a medida que el hombre se fue enderezando, ya caminando más recto y caminando en dos pies, y pudo tener la estabilidad, dejó de necesitar la colita y quedó el coxis. Y fue este mecanismo de evolución que hizo que desapareciera la cola, porque nosotros de cuadrúpedos nos transformamos en bípedos y empezamos a caminar mucho más derecho, porque también el foramen magno se fue desplazando en nuestro cráneo, y eso hizo que nosotros pudiéramos tener una mirada frontal, que antiguamente no se tenía, y por eso se miraba desde los árboles para ver si había un depredador, porque si estábamos abajo, con la posición cuadrúpeda, nos costaba mucho más, ¿no es cierto?, mirar hacia el horizonte. También está otra estructura que se encuentra en el intestino grueso y que se llama ciego, y que cuando eso se infecta es muy complejo, porque podemos sufrir de una apendicitis o una peritonitis, se revienta, pero es un registro del tipo de alimentación que nosotros teníamos antes. Nosotros antes nos alimentábamos de frutos, de cortezas de árboles, no éramos carnívoros. Masticábamos semillas, por lo tanto todo ese alimento duro. Existía este ciego que tenía unas enzimas que se encargaban de degradar cortezas de árboles, de degradar estas semillas muy duras. Por lo tanto, como esa era nuestra alimentación, teníamos esta estructura que nos aportaba estas enzimas. Pero cuando el hombre descubrió el fuego y aprendió que podía cocinar animales, ya dejó de comer cortezas de árboles y empezó a ser más carnívoro. Incluso sus molares, todo también se modificó, ¿no es cierto?, para la mascada. Pero eso es un registro de que alguna vez nuestra alimentación fue otra. Tenemos esto acá en la oreja, que dice que en algún momento nuestra oreja era en punta, al igual, ¿no es cierto?, que ese monito, que terminan orejitas en punta, y eso lo descubrió Darwin, y que es un vestigio que quedó ahí. Tenemos la muela del juicio, que sale para traernos puros problemas a algunas personas, y después la perdemos, la tienen que sacar. Y también la muela del juicio era por otro tipo de alimentación que nosotros teníamos, o cuando el cuerpo del hombre era más velludo, del hombre y de la mujer, para cubrirse, para protegerse del frío y para asustar a los animales, quedamos nosotros con la piel de gallina, que cuando tenemos mucho frío se nos pone la piel de gallina, y eso tiene una explicación. Cuando teníamos más pelo, al ponerse la piel de gallina, se paraban tus pelitos, se erectaba y hacía que tú te vieras de mayor tamaño y que asustaras al depredador. Y también quedó ese vestigio de la piel de gallina. Está lo del ojo, la carúncula del ojo también, que es un vestigio
de lo que nos quedó de las aves y que después nosotros fuimos adaptando nuestra visión. En los animalitos también está el coxi en el delfín, en la foca y en la ballena, porque ellos vienen de un antecesor, de un ancestro que vivió en la tierra, que tenía pelvis, porque tenía patas y caminaba en la tierra, pero eso cuando ya empezó a vivir más tiempo en el mar y a nadar en el mar, de a poquitito adaptó su estructura y transformó esas patas en aletas y por lo tanto ya no necesitó la pelvis, ni los huesos pélvicos, ni el coxis, pero quedó como un vestigio que sus antecesores sí lo tuvieron. Eso es las estructuras o los órganos vestigiales. ¿Duda, consulta? ¿No? Una, profe. ¿Sí? No, profe, pero no. ¿No? Vamos acá con la pregunta. Dice, analiza la ilustración que muestra la organización esquelética de las extremidades anteriores de 4 vertebrados, ser humano, delfín, murciélago y pelícano. Primero miramos la estructura, la letra A, se me movió el lápiz, ya. A ver con el lápiz mejor, a ver si alcanza ahí. Aquí, esto se llama húmero, lo tenemos nosotros, lo tiene el delfín, lo tiene el murciélago y lo tiene el pelícano. Si tú te fijas ahora, el radio y el cúbito, que son 2 huesos, lo tenemos nosotros, lo tiene el delfín, también aquí son 2 huesos en el ala del murciélago y también en el ala del delfín. Diferencias. Las falanges, la forma de nuestras falanges, tiene esa forma porque nosotros la usamos para tomar. Se transformó, pero si te fijas, también tiene todos estos huesitos, como el de nosotros en la falange, pero se modificó, obviamente, porque su función finalmente iba a ser nadar. Lo mismo que la aleta el ala del murciélago, que la transformó, la curvó para transformarlo en alas y poder volar, y lo mismo ocurrió con el pelícano. Entonces, esto se llama anatomía comparada, y en este caso estamos estudiando estructuras homólogas o análogas. Son análogas. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Homólogas o análogas? En el chat no hay respuesta. ¿No hay? No. Y habían entendido cuando yo les pregunté, ¿se entiende la diferencia no, entre homólogo y análogo? Christopher sería- levantó la mano. Ya, Christopher, dígame. Iba a decir que no había entendido la pregunta. Eso era. Homólogo, análogo, tú te inclinas por análogo. ¿Sí? ¿Eso? Bueno, en el caso, como estoy viendo la imagen, el de arriba y el de abajo, el delfín y el de arriba serían homólogos, y el murciélago y el pelícano serían análogos, Ya. ya que ambos tienen diferencias notorias, porque como en la homóloga se ve que hay más, sí, Más semejanza. sí, algo así. Ya. Ya. Sí, no la- Ya. Entonces, chiquillos, lo que son estas estructuras, las 4 son homólogas. Cuando estaba recién desarrollándose el animal, eran mucho más idénticas las estructuras y obviamente que al desarrollarse y al cumplir funciones distintas, adapta esas estructuras a la funcionalidad que va a cumplir, como es, ¿no es cierto?, el tomar, el nadar, el volar. Tuvo que cambiar la estructura y modificarla un poco, y por eso se dice de homólogo a divergente, porque lo tuvo que cambiar
para la función que va a cumplir. Entonces, homólogo significa que tiene ciertas semejanzas. No podemos decir que son idénticos y que son iguales, pero sí, cuando tú haces el estudio, todas tienen la letra A, que es el húmero, todas tienen la letra B, que es el radio, todas tienen la letra C, que es el cúbito, todos tienen la letra D, que son huesos del carpo. Todas. Y después, para la función que cumple, obviamente fue modificándose y adaptándose a lo que tenía que hacer. La pregunta dice, ¿a qué se deben las semejanzas y las diferencias? Cuando yo separo las especies, puedo hacer la división de homólogo y análogo. Por ejemplo, la pregunta B me dice, si las miro por separada, las separo en las que vuelan y las separo, ¿no es cierto?, en las de arriba. Hago los dos grupos, los que vuelan y el que nada y toma. Si hablamos de murciélago y pelícano, ellos, ¿no es cierto?, empezamos a mirar la aleta, cómo quedó transformada, a pesar de tener el húmero, el radio, el cúbito y los huesos del carpo, pero ambas vuelan, pero si nosotros miramos la forma de la estructura es completamente distinta. Por lo tanto, podemos decir que murciélago y pelícano son análogos, en cambio que humano y delfín son homólogos. ¿Pero a qué se debe esto, chiquillos? Si miramos humano, mamífero, delfín, mamífero, murciélago, mamífero, y solo el pelícano es ave. ¿Y qué tiene que hacer el ave? Que al mirarle los huesos se parece mucho a los de nosotros, y eso significa, lo voy a rayar acá, a ver, ¿dónde está el punto? Siempre tengo que pinchar primero para saber dónde estoy. Ahí. Voy a marcar acá. Esto... Profe, hay una respuesta de Janet. Janet dice, al ambiente y función que necesita para donde se desarrolla esa especie. Perfecto. Porque se tiene que adaptar a la función, ¿no es cierto?, que va a cumplir esa estructura. Entonces aquí vamos a poner ancestro. El ancestro significa que para cada una de las especies tenemos el mismo ancestro y que este ancestro, cuando estaba en la rama evolutiva, se separó, y aquí empecé con mis problemas, en dos. Esta va a ser la rama de los mamíferos y esta va a ser la rama de las aves. Pero en un momento tuvimos el mismo ancestro. Y del ave, ahí me quedó feo, ave, vienen los otros tipos de ave, pero el murciélago, a pesar de nadar, sigue siendo mamífero. Pero ¿qué pasó después con ellos que eran todos mamíferos? Significa que todos tenían glándulas mamarias, ¿ya? Después se dice, bueno, ¿y todos tienen alas? No. ¿Todos tienen aleta? No. ¿Todos tienen mano? No. Y ahí viene la divergencia que se llama, y se empiezan a separar en ramas distintas. Pero todos ellos son mamíferos, pero sus estructuras las fueron modificando. Entonces, ¿a qué se deben las semejanzas y las diferencias? Las semejanzas a que tenemos un ancestro en común. ¿Y a qué se deben las diferencias? Que cada uno de ellos tuvo que adaptar sus estructuras para la función que tenía que cumplir según el hábitat en donde vivía. Y acá, en las especies de órganos homólogos y análogos, si los separo a los 4 en 2 grupos, puedo decir que me va a quedar humano con delfín, que se parecen mucho más, y nos va a quedar por la función que cumplen el murciélago con el pelícano. Entonces, murciélago pelícano se va a llamar análogo, cumple la misma función, pero sus estructuras son diferentes.
En cambio, en el hombre se va a llamar homólogo porque se parecen un poco más. Homólogo. Y ahí estamos. Y esos son los estudios de la anatomía comparada. Ya pues chiquillos, un gusto, el día de mañana seguimos, la pregunta esencial tiene que ver con una de las ciencias en donde nos va a preguntar la comparación. ¿Quiénes son más semejantes? ¿Quiénes son más diferentes en esto? A ver si me voy para allá. No, mantener, vamos a poner. Sigue compartiendo, ¿no es cierto o no? No, profe. No, ya voy a ponerlo acá de nuevo. Compartir para irme al final. Un chiquitito. Me voy al final. Vamos a seguir mañana estudiando diferentes ciencias y vamos a llegar a esta pregunta esencial, en donde es una ciencia que me habla de muestras que tienen que ver con el citocromo C, por lo tanto, es un estudio molecular. Y aquí sí que está diferente. Nos están nombrando especies distintas, caballo, macaco, chimpancé y atún. Y nos va a preguntar, ¿cuáles son las que más se parecen y cuáles serían distintas y por qué? Pero yo mañana les voy a explicar cómo se hace el estudio de la parte molecular, para que ustedes puedan responder esta pregunta sencilla. ¿Ya? Ya pues chiquillos, ahora sí que los dejo. Muchas gracias por estar en la clase. Nos quedamos.